Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien atenta hoy, expectante, que es una predisposición del ánimo para estar atento a un mensaje, porque hoy venimos con un tema muy interesante, con más de un tema interesante, y tiene que ver con la batalla cultural. La batalla cultural hace a la idea de un escenario de lucha dentro de una guerra. Esa guerra puede ser inclusive vencida. El enemigo puede ser derrotado si se gana un gran escenario de esa guerra, que es un escenario de batalla. Hubo batallas claves en la historia, como la de Peloponeso, por ejemplo, como la del día D, la invasión a Normandía, y tantas batallas claves que terminaron con una situación de guerra. Cuando hablamos de batalla cultural, estamos hablando de una confrontación ya histórica entre las ideas de la libertad, que a su vez amparan o sustentan a los modelos de estados democráticos republicanos como estados de derecho, frente al socialismo comunista, a una idea totalitaria. Podría también plantearse la batalla entre el fascismo y la democracia, o el fascismo y las ideas de la libertad, es decir, y el liberalismo, pero hoy tiene un protagonismo, yo te diría, mundial, global, el marxismo cultural, las ideas marxistas como ideas revolucionarias planteadas bajo una agenda, la Agenda 2030, y a su vez radicalizadas en el Foro de San Pablo para América Latina y el Caribe. Foro de San Pablo que representa el Frente Amplio, el PIT-CNT, la FEU, un mundo de ONGs, una cultura ya social y política de los uruguayos que en estas elecciones demostraron que están adoctrinados por esta ideología totalitaria que es el marxismo. Somos un programa que realiza Libertas, la primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, con una línea editorial, una línea periodística, una línea de investigación, una línea filosófica en rigor liberal. Liberal, pro república y Estado de Derecho. Eso es Libertas. Libertas.uy es nuestra página web. Libertas Uruguay es una fundación uruguaya liberal, es una asociación civil, es una ONG, si vos querés, es un think tank que tiene un estricto perfil liberal, republicano, democrático, defensores del Estado de Derecho. Todo este modelo que representa Libertas para Uruguay está en pugna, está en guerra con el modelo totalitario del socialismo marxista, que es nada más y nada menos que el socialismo hacia el comunismo. Tenemos evidentemente un resultado electoral producto de ese predominio cultural del marxismo en nuestro Estado, y se convierte el Estado de Derecho uruguayo, el Estado republicano y democrático, por la fuerza legislativa de los últimos años, por la fuerza de los hechos políticos, bajo el vaso o los vasos comunicantes de los pactos y acuerdos entre los partidos históricos fundacionales del país, con ya la histórica y ortodoxa fuerza marxista como lo es el Frente Amplio, y junto al PIT-CNT, han pactado un sistema corporativo de gobierno. Los sindicatos únicos por cada categoría sindical, cogobernando con el Poder Ejecutivo en desavenencia total con el artículo 214 de la Constitución de la República, penetrando en todo el Estado y permitiendo ello el poder político, bueno, prácticamente omnipresente del Partido Comunista del Uruguay en toda la administración del Estado, en todas las funciones públicas, en los cometidos esenciales que la Constitución dictamina, ordena o mandata. Pero resulta que
todas las funciones públicas que la Constitución ordena o mandata, hoy están mandatadas y ordenadas por ese pacto entre los gobiernos progresistas con el PIT-CNT, que es la fuerza sindical como brazo político armado del Partido Comunista del Uruguay, todo ello integrado al proyecto socialismo del siglo XXI, desde el Foro de San Pablo y Grupo de Puebla para toda América Latina y el Caribe e inclusive para España. Y tengo acá algunas notas. Bueno, les digo a todos ustedes que estamos en Facebook ahora mismo, en donde estamos, me dice Maxi Pérez, por supuesto, gracias Maxi, en donde estamos, ahora saliendo al aire en vivo, por X arroba en donde estamos, por Instagram en donde estamos Uru, y en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, suscríbete, es gratis. Te vas a encontrar con un mundo de información, de análisis que no vas a encontrar en otro lado. Te vas a encontrar con enfoques de la realidad política, social, económica, jurídica, financiera y cultural uruguaya que no vas a encontrar en otro lado. Te vas a encontrar con contenidos que te planteen en qué status quo mundial estamos, la geopolítica actual, que no vas a encontrar en otro lado. Porque es una propuesta periodística, una propuesta de periodismo de investigación, periodismo de análisis, periodismo de formación de opinión, es decir, de formación de masa crítica hacia la ciudadanía uruguaya, periodismo de entrevistas, todo desde un perfil estrictamente liberal. Libertas.uy, ingresá a esa página web. Venimos desarrollando este tema, tenemos una interesantísima conversación con el periodista Nahuel Esperanza, viene en un ratito, respecto a lo que significa la batalla cultural, indicios, una primera parte de un ciclo periodístico que vamos a desarrollar con él respecto al significado de la batalla cultural y qué fuerzas están en pugna, qué modelos de país están en pugna, que en definitiva es qué modelos de vida están en lucha o en pugna en el mundo y en nuestro país. En Uruguay el sistema político no entendió esto, no le interesa entenderlo, y tenemos, por ejemplo, una lógica de acuerdos, una lógica de pactos, de conciliación y no una lógica de batalla cultural. Uruguay está muy lejos en su proceso de la sociología política de nuestros políticos profesionales, digámoslo así, de nuestra clase política, que está en las antípodas de lo que está ocurriendo en Argentina, en Paraguay, en El Salvador, en Italia y ahora en Estados Unidos con Donald Trump, en varios países de Latinoamérica donde hay fuertes corrientes de opinión liberal, libertaria, fuertes corrientes de opinión que lo que están procurando es la reconstrucción de los valores y los principios del Estado de Derecho y de las verdades respecto a la libertad y los derechos personales inviolables, eso que el posmodernismo relativizó con la teoría de la posverdad y la teoría de los metarrelatos, que está dentro de la bolsa de la argumentación discursiva de este nuevo marxismo que utiliza a muchas clases sociales, según ellos, a muchos estamentos o sectores sociales para convertirlos en agentes revolucionarios, manipulados, manipulables, en pos de una revolución marxista cultural que propala y propone el ser social, la justicia social, la sociedad inclusiva, los derechos colectivos, todo eso que es anticientífico y que te propone un Estado totalitario que va a restringir tus actividades personales y que va a menguar la posibilidad de crecimiento económico de nuestra sociedad como una sociedad organizada sobre las reglas de juego, es decir, sobre los derechos que son sustantivos respecto a la libertad personal y a los emprendimientos naturalmente personales en los que destaquen aquellos que tienen más talentos y más virtudes, siendo todos considerados por nuestro Estado iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Principio de la isonomia iuris, principio de igualdad ante la ley
artículo octavo de la Constitución. Contra eso luchan las huestes marxistas, que son legiones y ejércitos de intelectuales, de académicos que vienen trabajando en este tema ya desde prácticamente segunda mitad de la década del 50 en el siglo pasado, me refiero al siglo XX, y que van a cooptar las universidades, a los intelectuales, a las clases medias y movimientos sociales, nada más y nada menos que en Estados Unidos, y se va a proyectar todo eso en la casa política que los va a albergar, va a ser cooptada, como lo es el Partido Demócrata. Respecto a este tema, ¿qué dice el surf Prudente que tuvimos, quien descuidó todo con absoluta irresponsabilidad, llevando adelante un buen plan económico, estabilizador, de crecimiento, de mayor inversión, pero que ahora tiró todo por la borda porque no se encargaron de librar la batalla cultural, de cambiar al Estado en los confines en los que es necesario cambiarlo, reconstruirlo, como lo está haciendo Javier Milei en Argentina? Tengo una publicación acá de un tuit de la escritora Mercedes Vigil que dice lo siguiente: es evidente que nuestros políticos no tienen idea de la importancia de la batalla cultural, aunque el fracaso del coqueteo progre está a la vista y el socialismo ha destruido nuestra América. Ellos siguen orgullosos, empujándonos rumbo al iceberg con una inconsciencia pavorosa. Nuestros países, y concretamente Uruguay, parece el Titanic rumbo al despeñadero, rumbo a ese choque fatal contra un gran iceberg que luego provoque el hundimiento del mismo. Ese gran transoceánico, espectacular en su tecnología, ese Uruguay tan estable, ese Uruguay de naturaleza jurídica, de garantías, de estabilidad institucional, de seguridad jurídica, que es lo que hay que defender, como dice el Foro Madrid. Eso que está cuestionado por las huestes marxistas, como los derechos personales inviolables, el derecho a la propiedad, el derecho al libre emprendimiento, el derecho a la vida, al honor, la libertad, el derecho a la seguridad y el trabajo, y la seguridad jurídica y el Estado de Derecho están siendo relativizados y cuestionados fuertemente por estas huestes ideológicas totalitarias. La calle Pou, el actual presidente, dice: hasta me está gustando que me digan tibio. Hoy el coraje está en el centro. Qué disparate. Además, se autoabroga el coraje, la valentía por estar en el centro. Estar en el centro político es como decir: no tengo personalidad, no estoy definido en nada. ¿Qué es el centro político? Hasta es una cuestión volitiva, es una enfermedad de la voluntad. No, no hay nada en un centro, centro izquierda, centro derecha. O sos de izquierda o sos de derecha. La misma pelotudez predicó Ojeda. No, ahora la lucha, la verdadera batalla no es entre izquierda y derecha, es entre las nuevas generaciones y las viejas generaciones. Es entre la modernidad, dijo, y lo más clásico. La modernidad, Ojeda, es un periodo de la historia. Está periodizada por los historiadores profesionales, los filósofos de la historia, como un periodo en el cual se dieron los modos de construir narrativa que era prácticamente unilateral y consubstancial al proceso civilizatorio de Occidente. Eso que los posmodernos se encargaron de relativizar, de hablar de los mega relatos o metarrelatos como simplemente eso, sin un valor o asidero científico tal como para que permanezcan estables o tengan, digamos, la voluntad o el afán de la perpetuidad. Entre ellos Jean-François Lyotard. Te explico eso, Ojeda, si no lo sabes. Ya no estamos viviendo la modernidad. Estamos en una era contemporánea de batalla cultural donde las huestes de la posmodernidad y la posverdad contribuyen o colaboran muchísimo con las huestes del marxismo cultural como una estrategia gramsciana para llevar a cabo otra vez la revolución socialista comunista.
Por lo tanto, estar en el centro, a no ser que estés en 18 de julio y ejido, no es nada, no significa nada. No hay nada en el centro político, no es una definición. ¿Sos liberal o no sos liberal? ¿Sos socialista o no sos socialista? ¿Qué es el centro? ¿Conciliar en qué? ¿Es un híbrido, un término intermedio, una ambigüedad? La calle Pou, hasta me está gustando que me digan tibio. Hoy el coraje está en el centro. El presidente de la República participó en la premiación del esfuerzo exportador y reflexionó sobre la última etapa de su gobierno. ¿Y sabe lo que pasa en la calle Pou? Que todo lo que se logró económicamente te lo van a tirar en un rato, digamos, desde la comedia Odone Orsi, Orsi Odone, que parecen Pinky Cerebro. Vamos a dominar el mundo, Pinky. En este caso será, vamos a dominar Uruguay, Odone. No, no estoy de acuerdo contigo, Orsi. Tenemos que hacer esto para dominar Uruguay. ¿Ponemos impuesto o no ponemos impuesto? ¿Ponemos impuesto acá? No, dejá que yo les hablo de que va a haber un IVA personalizado. Para sectores que están más castigados van a tener menos IVA y otros sectores van a tener un poco más de IVA. Pero vamos a hacer los números para que el IVA, en resumidas cuentas, bueno, justamente vaya hacia arriba, ¿no? Lo que iba hacia abajo en lo impositivo va a ir hacia arriba. Vamos a tener que incrementar este y este impuesto. No lo digamos todavía tan claramente. ¿Y por qué? Y porque vamos a tener que crear un ministerio. Vamos a tener que crear más direcciones de género. Hay que financiar la intendencia, que viste que está muy endeudada, y así tapamos el agujero ese, si no quedamos repegados, y tienen que ganar otra vez las elecciones ahora, que las van a ganar, obviamente. Montevideo es el voto de los zombies que van todos todo con un sello así, con el puño así, y votan siempre lo mismo. No importa si es una ladera, si es una licuadora con la bandera del Frente Amplio, otra vez va a ser otro gobierno de Frente Amplio. ¿Qué vamos a hablar acá? Ahora en mayo creo que son las elecciones municipales, y bueno, está. Entonces, que este papanata diga que le está gustando que le digan tibio ya es una falta de respeto, ¿viste? Se ríe todo el mundo. Total, él ya quedó senador. Capaz que después lo nombran como miembro plenipotenciario uruguayo o agregado diplomático en algún lado o en algún organismo internacional. Y él pretende, está convencido que va a volver y va a ser otra vez el gran candidato a la presidencia. Tiró todo por la borda. En estos 5 años, si no luchamos en serio los liberales, los verdaderos republicanistas, los orientales de verdad, los patriotas en serio, todas esas palabras que a los comunistas no les gusta y a los de centro no se las emplean para que no se sientan mal, ¿cómo vas a hablar de patriotismo? ¿Cómo vas a hablar de delito de lesa nación respecto al plebiscito comunista del PCNT? ¿Cómo vas a hablar otra vez siempre de República Democrática y dale Están en esa estupidez. Se hicieron todos progres, son todos progres, como diría el cantante argentino. Tirios y troyanos. Acá en verdad tendríamos que hablar de tibios y tramoyanos, ¿no? Tibios y los que están en la tramoya política diciendo todas estas estupideces. Tirios y troyanos es un tópico literario, es decir, es una figura que se usa mucho en el discurso, en la retórica, y que refiere a enemigos o adversarios irreconciliables, como lo es el comunismo y el liberalismo. Son irreconciliables. No puede haber un centro. No se puede llegar a una posición intermedia porque el liberalismo y el comunismo son irreconciliables. El comunismo y el capitalismo son irreconciliables. O el socialismo y el capitalismo son irreconciliables. El derecho de propiedad y la confiscación o la propiedad colectiva o estatal son irreconciliables. El derecho inviolable a la libertad respecto a la construcción de un estado social, de un ser social que predomine por encima de los individuos son irreconciliables. Concentración de poder político, económico, financiero, cultural, todo lo que quiera, todo concentrado en un poder ejecutivo como el nuevo monarca, el nuevo príncipe de estos tiempos, que es la ideología comunista, a través de una coalición o del partido X, que en definitiva es la Internacional Comunista, el nuevo príncipe concentrador de todo el poder, respecto a un Estado con tres poderes separados
independientes, que se controlen entre sí, que tengan limitación en sus poderes, funciones específicas, con jerarquía de normas, son irreconciliables como modelos. Una democracia representativa, como lo que acabo de definir, bajo el principio de igualdad ante la ley, bajo el principio jurídico de la seguridad jurídica, estabilidad de los efectos jurídicos de las normas, perpetuidad de los derechos ya consagrados, de los derechos adquiridos, el principio de seguridad jurídica y a su vez el principio inviolable de propiedad, el principio inviolable jurídico constitucional del derecho a la vida, al honor, el trabajo como un principio jurídico constitucional inviolable en relación al principio jurídico constitucional inviolable de la propiedad privada, es irreconciliable con un Estado socialista, que es un Estado de clase, totalitario, que no va a contemplar esos derechos porque no son la razón de ser, no son el cometido histórico, no son el cometido institucional que tendría un Estado social, un Estado socialista. Por lo tanto, eso quiere decir la figura, este tropo, si vos querés, este tópico literario de tirios y troyanos. Pero acá no hay tirios y troyanos en Uruguay, hay tibios y tramoyanos. Son todos tibios, son todos de centro y están en la tramoya, ¿viste? En la trampa. En términos lunfardescos hay una hermosísima palabra del lunfardo usado en el tango, que es el balurdo. El balurdo era una estrategia criminal, porque el lunfardo es un lenguaje de origen criminal. Primer diccionario del lunfardo lo acuñó, lo canonizó un doctor en derecho, abogado penalista, profesor de derecho penal que se llamaba De Lepiane, que hace el primer diccionario lunfardo de la lunfardía en Argentina. Y va a fundar la Academia del Lunfardo, de la cual fue presidente, bueno, uno de los grandes cantores de tango, como lo fue Edmundo Rivero, concertista de guitarra y luthier además, a quien conocí, un hombre muy culto. Tibios y tramoyanos, los que te meten el balurdo. Y balurdo, en ese código idiomático del crimen, quiere decir el regalo aparente, lo que tiene apariencia de un obsequio, pero cuando lo abrís es un paquete vacío, no tiene nada. O es una joya que aparenta ser un lindo anillo de oro y con un rubí y es falso. Es todo falso. Es una baratija. Eso es un balurdo. Un cheque sin fondo. Ah, cobré tanto. Mira que bueno, tengo un cheque acá que me permite tener la suma de $25.000, pero es sin fondo. Es trucho. Es un balurdo. Bueno, la política uruguaya está haciendo eso, un balurdo. Es un envoltorio de propuestas democráticas, de propuestas de equilibrio, de justicia. Por un lado, los radicales comunistas con la dale, con la justicia social, y dale con el diálogo social, y dale con querer instalar y legitimar socialmente el régimen de asambleas y participaciones populares para que terminemos en un país todos chancleteando con el termo y el mate y no haciendo nada. Y por otro lado, los progresistas woke que concilian con una ideología, como lo es la ideología de género, que lo que plantea es la legitimidad de las mutilaciones y el asesinato. ¿Vos legitimarías, por ejemplo, cortarte, autoflagelarte y cortarte un brazo o sacarte un ojo? Pero no solo legitimar, sino que además votarías por alguien que te dice que va a proponer una ley que nos obliga a todos los uruguayos a contribuir con esas mutilaciones. Es decir, le vamos a pagar a los mutilados. Quien se saque un ojo va a tener una pensión vitalicia o va a tener recursos económicos para tratamientos médicos, o el que se mutila un brazo. Bueno, eso es el LGBT respecto a la hormonización de los cuerpos de adolescentes que recién están desarrollando
todo el paquete hormonal naturalmente determinado por la condición humana, por la naturaleza humana de los dos sexos, del sexo masculino y femenino, XX, XY. Y ese paquete hormonal tiene que desarrollarse en plenitud hasta configurarse definitivamente la forma humana de hombre o mujer. Pero se legaliza el crimen brutal de mutilar cuerpos humanos desde el inicio del proceso de hormonización más determinante en la pubertad, o prácticamente en niños, con bloqueadores hormonales que lo que hacen es bloquear el desarrollo natural de las hormonas masculinas si es hombre, o las hormonas femeninas si es mujer, que son las que van a predominar, porque tenemos ambas, pero predominan unas respecto a las otras, se van a bloquear y se le introducen artificialmente hormonas del otro sexo, porque según esta ideología patológica aberrante, esa persona decidió cambiarse de género. No hablan de sexo, cambiarse de género. Hablan de género femenino y masculino como si los seres humanos naciéramos con género. No, nacemos congénitamente con un sexo y somos predeterminados por ese sexo, masculino o femenino. Lo que quieras hacer en tu vida adulto es otro tema y sos totalmente libre de hacer lo que quieras. Pero jugar con la salud de los niños se dieron cuenta en Suecia, se dieron cuenta en Inglaterra, en Finlandia, y pararon la mano con la obligatoriedad de ese derecho, entre comillas, a la hormonización. Bueno, este gobierno profundizó presupuestos para eso, contrajo deuda para este tipo de aberraciones. ¿Vos legalizarías las mutilaciones como esta? ¿Legalizarías las mutilaciones de los órganos genitales, porque mutilan los órganos genitales? Le cortan el pene, los testículos, le hacen una vagina artificial. Las que tienen vagina le colocan penes y testículos y flagelan la vagina. Hacen inserción también artificial de senos con cirugías plásticas por todos lados. ¿Legalizarías la flagelación? Porque están haciendo eso. Es patológico y criminal. Son delincuentes criminales que la van de grandes profesionales de centro, conciliadores, conciliadores de qué y con quiénes, y ante qué temas, presidente. Conciliar con la flagelación de la ideología de género y conciliar con mutilar el pensamiento de los niños inocentes, virginales en todo esto, introduciéndoles toda esta porquería de esta ideología patológica, que claro, convertida ya en una inmensa cadena económica de privilegios, entre tibios y tramoyanos. Estamos en Uruguay. En el Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, según Cervantes, usa la expresión que es la siguiente. Callaron todos, tirios y troyanos. Esto está al inicio del capítulo 26 de la segunda parte de la obra, en clara alusión al inicio del libro segundo de la Eneida. De ello se ha deducido que el autor conocía la Eneida a través de la traducción realizada por Gregorio Hernández de Velasco. Es decir, Cervantes conocía la Eneida que escribió Virgilio y emplea la expresión enéidica de tirios y troyanos. Hernández de Velasco, que fue quien permitió la licencia de hacer un agregado a las palabras exactas de Virgilio, el gran poeta latino, el gran poeta del latín bajo la cultura romana, ya que éste daba inicio a ese libro únicamente con la frase conticuere omnes, que en latín quiere decir callaron todos, como estoy seguro que están callando todos los integrantes del sistema político uruguayo, especialmente de la coalición de gobierno que nos regaló, nos dejó regalados, como lo venimos predicando hace más de 3 años, ante las huestes marxistas radicales o carnívoras, como diría Agustín Laje. Callaron todos. Callaron todos ante el plebiscito comunista, atentatorio contra la Constitución, contra los derechos consagrados, contra la seguridad jurídica,
respecto al derecho de propiedad y a la protección de las inversiones. La población uruguaya afortunadamente tuvo una milagrosa iluminación providencial y ese plebiscito que hubiera destrozado el país quedó en una expresión mínima de un 38%. En los primeros libros de la Eneida, el relato se desarrolla en torno a la llegada de los troyanos, dirigidos por Eneas, que había escapado del saqueo de Troya a Cartago, donde reinaba Dido, que los recibe de forma hospitalaria. En este relato, los habitantes de Cartago son denominados tirios, puesto que su origen estaba en la ciudad fenicia de Tiro, la ciudad de Tiro. Pese a ello, en esta obra no se usaba exactamente la expresión tirios y troyanos, pero sí algunas parecidas, cuando en el libro primero de la Eneida se dice ingeminant plauso tiri troesque secuntur, que quiere decir redoblan sus aplausos los tirios y les siguen los troyanos. En definitiva, toda esta prosapia literaria maravillosa, literaria, tópica y filosófica, obedece al concepto de dos bandos que son irreconciliables y de ahí la guerra o la batalla. Y hoy el mundo entero, Occidente en sí, y nuestro país está bajo el status quo y la lógica de una guerra civil, legal, institucional y bajo una batalla cultural. No está en condición de ser tibio y en la lógica de las conciliaciones o los acuerdos con el enemigo, que es el Partido Comunista, que son los Tupamaros y que son las huestes marxistas, pugnando por un sistema totalitario. Son enemigos, la calle Pou. Hay un escrito, también por Miguel de Cervantes, hace siglos, que dice lo siguiente, y es también parte del Quijote de la Mancha, obra mayor de la literatura, no cabe duda, y dice lo siguiente: querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de reyes, pero peores son aquellos que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destronan reyes y coronan a piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. Nunca mejor aplicada toda esta retórica, todo este concepto quijotesco y cervantino en el Uruguay. Nunca mejor aplicado todo esto que de acuerdo a la realidad del Uruguay. Sistema de pactos encubierto, delitos por doquier muy bien tapados, un sistema de justicia que atenta contra la Constitución, que nos eliminó el debido proceso y sus garantías, y que es un cui prodest, ya que hablamos de latinos, como lo planteó Séneca y también el gran retórico, el que creó el latín más culto, como fue Cicerón, ambos juristas. El cui prodest, que es el delito de encubrir el delito. Y no hay mejor cosa, no hay mejor herramienta para aplicar el delito mayor, que es el cui prodest, que crear un sistema de justicia que sea arbitrario, con amplios poderes, sin control de ningún poder, para encubrir el delito, para protegerlo. Y el único que sale beneficiado del cui prodest es el delincuente, dice el propio Cicerón. Hoy por hoy nuestro sistema de justicia penal está concentrado en el Poder Ejecutivo, debilitando fuertemente al Poder Judicial, típico procedimiento revolucionario del populismo revolucionario que encubre los planes marxistas-leninistas del Foro de San Pablo. Ese es el Uruguay que tenemos, presidente, que se siente orgulloso de ser tibio. Sí, hoy estamos entre tibios y tramoyanos. Vamos a una pausa y continuamos.